Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 2, en su verso 18 al 22. Un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no lo hacen los tuyos? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejos, porque el vino haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridos hermanos, querida familia en la fe? Bienvenidos sean todos una vez más a este compartir de la palabra del Señor. Estamos nuevamente iniciando una semana. Estamos en día lunes, principio de semana, una semana de trabajo para todos, y pidiendo siempre a Dios que nos acompañe, que nos guíe, que nos ilumine a través de su Santo Espíritu para que nosotros podamos comprender el mensaje que Él día a día nos regala. Hoy tomamos el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 2, del verso 18 al 22. La palabra del Señor, la palabra de Dios dice que si seguimos en la antigua alianza, no podemos entrar al reino de los cielos, según Apocalipsis capítulo 21, verso 27. La buena noticia que el Señor hoy nos trae, nos dice: a vino nuevo, envases nuevos. Eso se refiere a nosotros que somos esos recipientes y debemos estar nuevecitos, dejar lo viejo, las cosas malas, las cosas del mundo que nos ata, y estar limpiecito para recibir esa nueva alianza, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Evangelio nos viene a hacer una invitación y nos dice: un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Fíjese, Jesús no aprueba ni desaprueba el ayuno. Por eso el texto hoy lo dice: un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no lo hacen los tuyos? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio y entonces ayunarán. Jesús empieza a enseñar lo de su muerte. Les enseña y les dice que mientras está el novio, mientras Él está con los suyos, con sus discípulos, claro que no ayunarán, pero que luego que Él se irá, luego que Él tendrá que morir y resucitar, claro que entonces ellos ayunarán, dice el Señor. Pero la palabra del Señor nos viene a enseñar que está escrito en la ley una vez al año hacer el ayuno. En la antigua ley, en la antigua alianza, está escrito que ayunar se puede, pero una vez al año. Pero ya en el Nuevo Testamento habían unas personas que querían ser perfecto esa ley, ¿sí? Querían
estar al cumplimiento de la ley. Y vamos a ver qué dice el Levítico del Antiguo Testamento para luego ver lo del Nuevo Testamento. Cómo es de que hoy debe hacerse el ayuno, a lo que hoy se refiere el Evangelio, que tomaremos dos partes, lo que es el ayuno y los envases nuevos, ¿sí? Los envases nuevos, esos recipientes que somos nosotros, que debemos prepararnos, que debemos limpiarnos, debemos purificarnos para poder recibir a Cristo y así prepararnos y poder entrar a esa mansión celestial, a la nueva Jerusalén, la que dice el Apocalipsis. Entonces, la invitación que el Señor nos hace es de que nosotros nos preparemos, estudiemos la palabra, vea cómo lo dice el Levítico en su capítulo 16, en su verso 29. Este será para ustedes un rito perpetuo en el mes séptimo. El día 10 ustedes ayunarán y no harán trabajo alguno. Dice que el día en el mes séptimo, el día 10, dice, ustedes ayunarán y no harán trabajo alguno. Una vez por año, dice el Señor. Pero viene el Evangelio de San Lucas. ¿Recuerdan ustedes cuando fueron a orar aquellas dos personas, el fariseo y el publicano, que está tomado en San Lucas capítulo 18, en su verso 12? Cuando subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Pues de ese texto vemos cómo vemos cómo los fariseos, habían unos fariseos, unos fieles a esa ley, querían ser perfectos en el cumplimiento de la ley. Y vean ustedes cómo lo dice Lucas 18, verso 12, nos dice de esta manera: ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de mis entradas. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas, dice el fariseo. Cuando en Levítico 16:29 dice que es una vez por año el que se debe ayunar. Pero aquí el fariseo, ¿sí? El fariseo quiere ser perfecto en el cumplimiento de la ley. Y él dice que él ayuna 2 veces por semana. Y por eso muchos se han quedado con la antigua alianza. Muchos se han quedado con eso del ayuno. Hay unos que ayunan 12, 15 días, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice cómo debe hacerse el ayuno, cómo estaba escrito en la ley: una vez al año, dice el Señor, allá en Levítico 16:29, mientras que Lucas 18:22 dice que los fariseos querían ser perfectos en el cumplimiento de la ley y que ellos ayunaban 2 veces por semana. Hay muchas personas que siguen esa ley. Hay muchas personas que la van llevando al cumplimiento, ¿sí? A la perfección esa ley que ellos ayunan. Y vemos, según la Biblia, cómo debe hacerse el ayuno. Escuchemos cómo debe hacerse el ayuno, dice Isaías en su capítulo 18, en su verso 3. Escuche cómo debe ser el ayuno. Ya vimos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero hoy vamos a ver al profeta Isaías que nos enseña acerca del ayuno. Y dice, y se quejan: ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. Porque en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esta clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. El profeta Isaías lo dice, que cuando una persona
Dice, ayuna, no puede andar con problemas, con peleas, viviendo nuevamente la vida en el pecado, porque no es la forma en que Dios escucha, dice, nuestras peticiones. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta o el día en que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco o de acostarse sobre sacos y ceniza? ¿Y eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? Escuche, no saben cuál es el ayuno que me agrada, dice el Señor. Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de ayuno. Y romper toda clase de yugo, dice el Señor. Ese es el ayuno que a Dios le agrada. Y vemos de que Dios dice que es una vez por año. Compartirás la clase de ayuno que el Señor quiere. Compartirás tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. De nada sirve que la persona, dice el Señor, esté ayunando muchos días. De nada le sirve si no practica la misericordia, ayudar al necesitado, ayudar al prójimo. De nada sirve, dice el Señor. Y muchas personas se han quedado con la antigua alianza, practicando, fíjese, ser perfecto en el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, y mucha gente van llevando esa enseñanza. Por eso es muy importante que nosotros nos preparemos para poder conocer la doctrina, la nueva doctrina, la doctrina de Jesucristo que nos enseña a través de su palabra. Y por eso dice en el Evangelio, en el capítulo 2 de su verso 21, dice, nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva escoge tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejos, porque el vino haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevo. A vino nuevo, envases nuevos. La buena noticia. Vino nuevo, la buena noticia. Eso se refiere a que nosotros somos esos nuevos recipientes. Debemos estar nuevecito, despojarnos, dejar lo viejo, dejar el viejo yo, el pecado, todo lo que nos esclaviza, todo lo que nos tiene atado de pies y manos, todo lo que nos mantiene ciego, lo que es el pecado, debemos de dejar y debemos de purificarnos, de limpiarnos para estar como recipientes nuevecito para poder recibir a Cristo y así poder un día entrar a esa mansión celestial. A vino nuevo, envases nuevo. Si nosotros decidimos quedarnos con la antigua alianza o con la nueva alianza, pues está en nosotros, está en ustedes. Ustedes deciden, porque Gálatas capítulo 4, verso 21, Él quiere que nosotros obedezcamos la ley. Hay muchos que se han quedado con la ley, pero no la entienden. ¿Acaso la entienden? Vea cómo lo dice Gálatas capítulo 4 en su verso 21. San Pablo viene a decir a los que se han quedado con la ley del sábado. Y dice, ¿acaso la entienden? Ustedes que quieren obedecer la ley, díganme, ¿acaso la entienden? Y hay muchos que se han quedado con esa ley, con la ley del sábado, con la ley de la antigua alianza. Hay muchos.
Y por eso el Señor viene a invitarnos a que nosotros seamos esos recipientes, esos envases nuevos, ¿sí? Para poder recibir la buena noticia. Ustedes no quieren obedecer la ley, díganme, ¿acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Oigan, la comparación que San Pablo nos explica en Gálatas 4:21 al siguiente. Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Se lo debía a una promesa de Dios. La hija de la esclava es la antigua alianza, ¿sí? Y la hija de la mujer libre es de la nueva alianza. ¿Recuerda usted la promesa de Dios? San Juan 6:51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. San Juan 6, creo está en el 54, el que come de este pan vivirá para siempre. Por eso, la promesa de Dios a lo que hoy se refiere, dice, el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Aquí, simbólicamente, reconocemos 2 alianzas. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da a luz a esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. En cambio, dice el Señor, en cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La Jerusalén, dice, la que dice Apocalipsis. Vea usted en su libro, en sus sagradas escrituras, Apocalipsis capítulo 21. Ahí nos habla de la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:1 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existía ya. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, dice el Apocalipsis. Y en esa nueva Jerusalén no entrará nada manchado, dice el verso 27. Dice, nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, la invitación que hoy la palabra del Señor nos trae, la comparación que pone Gálatas, San Pablo a los Gálatas en su capítulo 4, en su verso 21, nos enseña la antigua alianza y la nueva alianza. ¿Sí? El que se ha quedado con la antigua alianza, fíjese bien, el que se ha quedado con la antigua alianza, ejemplo, los adventistas del séptimo día, se han quedado con Agar. Agar, que significa la antigua alianza. Entonces, por lo tanto, hoy el Señor nos invita a que nosotros, ¿sí?, seamos envases nuevos, envases nuevos. Nosotros decidimos quedarnos con la antigua alianza o con la nueva alianza. Recordemos de que la nueva alianza es la nueva Jerusalén, y ahí en esa nueva Jerusalén nada manchado entrará. Por eso dice, en cambio la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La escritura dice, alégrate mujer estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Hermanos, ustedes como Isaac son hijos de la promesa. Pero así como entonces el hijo según la carne perseguía a Isaac, hijo según el espíritu, lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la escritura? Hecha, escuche bien. Este texto es muy importante para que nosotros veamos qué es lo que nos explica. Echa a la esclava y a su hijo,
porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. La mujer libre significa la nueva Jerusalén, la que dice Apocalipsis 21:1 y 21:7 nos explica que allá en esa nueva Jerusalén no entrará nadie manchado. Por lo tanto, el Señor nos invita a que nosotros nos despojemos del viejo yo, nos despojemos del pecado, de las ambiciones, de todos esos gustos, gustitos y gustazos que vive en cada uno de nosotros. El Señor nos invita a que nosotros nos limpiemos a través de la sangre de la confesión del Cordero y de la confesión, ya que el Señor ha dejado pues sus embajadores para que nosotros tengamos esa oportunidad de arreglar las cosas aquí en vida, porque después de esta vida ya nada podemos hacer. Es la invitación que hoy el Señor nos hace. Ha dejado sus embajadores para que nosotros vayamos a ellos, para que ellos a través de Jesucristo nos perdonen nuestros pecados, para que así nosotros podamos llegar un día a esa mansión celestial. Y es por eso el mismo Gálatas en su capítulo 4, en su verso 4 dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatarnos a todos, a nosotros y a ustedes, para rescatarnos del pecado y así un día nosotros poder gozar de esa gran mansión, de esa gran fiesta, de las bodas del Cordero que Jesús tiene preparado para todos nosotros. Y por eso, pero cuando llegó la plenitud envió Dios a su Hijo para rescatarnos. Por eso está en usted y está en nosotros el querer prepararnos, ya que ustedes saben que existe esa libertad y cada quien decide si quedarse con la nueva alianza o con la antigua alianza. Si nosotros nos quedamos con la antigua alianza, sabemos muy bien de que nosotros no podemos heredar un día esa mansión celestial. Y eso, recuerde que Jesús, allá en San Mateo, el Señor en San Mateo, en su capítulo 5, en su verso 17, dice el Señor, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. Lo dice el Señor, no. Dice, Él ha venido a perfeccionar la ley. San Mateo capítulo 5. San Mateo 5:17 nos explica el Señor en su palabra y dice así de esta manera. San Mateo 5:17. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo, sino para darle plenitud, dice el Señor. Entonces, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. Él viene a perfeccionar la ley. Y por eso San Mateo 5:21 lo dice de esta manera. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. Usted se acuerda, no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal supremo de Dios. Y el Señor viene a invitarnos a que nosotros hagamos ese cambio, esa transformación, desprendernos de esa vida que nos lleva a la condenación, a esas actitudes, ¿sí? A esos cambios que hay en nuestra vida. Recuerde que hay momentos en que el ser humano se debilita y empieza a actuar, pierde el conocimiento y se deja llevar
por otras cosas, pero el Señor viene a invitarnos. Por eso dice, el que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo de Dios. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Y eso es lo que hoy como cristianos debemos practicar cada día. Sí, debemos acercarnos más a la palabra de Dios. Pues yo felicito a todos aquellos hermanos y hermanas, amigos que pues nos escuchen a través de este canal que es un canal de evangelización que día a día nosotros vamos a ir, sí, vamos a ir estudiando la palabra de Dios para así poder estar un día preparado para que cuando el Señor venga. El Señor nos invita a despojarnos. El Señor de una o de otra manera trata de enseñarnos para que nosotros vayamos aprendiendo cómo nosotros ir desprendiéndonos de esa vida, de ese pecado, de eso que nos ata y que nos destruye cada día. Porque el Señor dice, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. Él ha venido a perfeccionar la ley. Ha venido y por eso dice, pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio. ¿Dónde nosotros y cómo nosotros debemos preparar nuestra vida? ¿Qué necesitamos hacerlo? Y por eso en el verso 27 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Solo con verla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Por eso dice el Señor. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Recuerde, el Señor nos hace esa invitación, que es mejor que nos alejemos. Es mejor que dice que si una parte de nuestro cuerpo nos está haciendo caer, dice que es necesario que la cortemos y que la dejemos lejos. Por eso el Señor nos invita y por eso dice la palabra del Señor. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano, pues vuelve y presenta tu ofrenda. Desprendernos, dejar ese pecado, dejar esas ambiciones, dejar esas malas actitudes, dejar todo lo que nos aparta de Dios. Todo. Y por eso el Señor nos hace esa invitación. Recuerde usted que la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, en su verso 2, nos enseña, fíjese bien, dice que el Señor nos invita a que tengamos los ojos fijos, ¿sí? Fijos en el Señor. Dice Hebreos capítulo 12 en su verso 2, dice de esta manera, Hebreos 12, 2, dice el Señor así, fijos los ojos en Jesús, fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Debemos poner la mirada en el Señor, no debemos apartarnos de las enseñanzas, porque de lo que hoy las Sagradas Escrituras nos ha enseñado es, fíjese bien,
de lo que es o lo que significa la antigua alianza y la nueva alianza. La vida en el pecado, que es antigua alianza, y la vida nueva, que es la nueva alianza. Por eso dice, fijos los ojos en Jesús. Dice Hebreos capítulo 2, fijos los ojos en Jesús, que Él que organiza esta carrera de la fe. Es a través de la fe, en la cual nosotros tenemos que tener los ojos en la enseñanza cada día. No debemos de apartarnos, dice el Señor, de su palabra, por el cual nosotros nos alimentamos todos los días. Por eso dice, fijo los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. El Señor dice que Él la premiará al final. Por eso Eclesiástico en su capítulo 5 nos dice, no tardes en volver al Señor. No tardes. La invitación que hoy la palabra del Señor nos hace es de que nosotros mientras estamos en esta vida, tenemos la oportunidad. Mientras estamos en esta vida, todavía podemos arreglar cuentas con el Señor. Dice en el capítulo 5 de Eclesiástico, o sea, Sirácida, capítulo 5, verso 7, no tardes en volver al Señor. No lo postergues cada día más, no sea que llegue el día del ajuste de cuentas. Se encenderá de repente la cólera del Señor y tú perecerás. Estamos a tiempo. La invitación que es para ustedes y para mí, a corregir nuestra vida, a enderezar nuestro camino, a que no podemos estar viviendo en el pecado, a que no podemos estar viviendo en la fornicación, a que no podemos estar descuidados en otras cosas. Nos invita a que nosotros nos preparemos. Por eso, el Evangelio nos enseña claramente que dice, a vino nuevo, envases nuevos. A vino nuevo, envases nuevos. Eso se refiere a nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, querida familia en la fe, que somos esos recipientes. Debemos estar nuevecitos, limpiecitos, dejar lo viejo, dejar las cosas malas, dejar el pecado, dejar todo lo de este mundo que nos ata y estar así limpiecito, prepararnos para estar limpiecito, para recibir a Cristo en la Santa Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré el último día. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que Dios le conceda a todos ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.